Pastor Eduardo Cortés Martínez y en el libro para las familias hay una pregunta que se les hace a ustedes. ¿Qué tantas oportunidades aprovecho para compartir momentos de lectura con mi hijo? Bueno, ese es el tema que vamos a tratar de una forma para poder entender qué es leer en preescolar. Y como es sabido, leer es una puerta de entrada para la cultura, para el conocimiento, para, para la diversión, para el desarrollo de la imaginación, donde encontrarán los niños mundos lejanos y fantásticos. Los niños merecen que en su mundo haya libros, no solo para el conocimiento, sino también para la diversión. Porque los niños no solo aprenden, también disfrutan de las palabras, y esto es algo muy importante porque enriquece su vocabulario. Si usted tuvo la oportunidad de poner un libro en las manos de su bebé, esto implicaba que el niño lo tomara, lo observara, incluso lo probara con su boca, porque eso es lo que hacen todos los bebés, para entender su entorno. Y esta acción permite que los niños vayan teniendo sus primeras experiencias con los libros. Los niños poco a poco se fijarán en las ilustraciones, los niños son visuales, les gustan los dibujos, pero también podrán observar que en el texto o en la historia dice algo abajo o arriba. Podrán ellos distinguir que lo que está escrito se puede decir. Y sobre todo cuando cuentan con padres que les leen a sus hijos en voz alta. Estas experiencias lectoras acercan al niño a la experiencia de comenzar a leer en preescolar. Eso es algo muy importante. Los niños se van a familiarizar con la lectura porque se hace un hábito. Y esto es algo propio para empezar. Si usted no lo ha hecho, le invito a que comience a que ese ambiente para favorecer la lectura en nuestros niños comience de ya, en un momento donde el televisor esté apagado, donde no esté la radio, donde no esté la música, donde no existan distractores. Además, el leer a sus hijos de cerca crea un vínculo, una intimidad afectiva, porque su hijo comenzará a escucharlo, que es una parte de la habilidad del lenguaje, aprender a escuchar, hablar en voz alta, porque podrán encontrar que lo que está escrito se dice de una manera tan coloquial, además que enriquece el vocabulario. Hay que permitir que nuestros niños se enriquezcan con estas experiencias lectoras que tanto papá, mamá, el abuelito, la tía podrán hacer ese momento enriquecedor para sus hijos. Cuando los niños tienen estas oportunidades, es cuando les acercan los libros, les permiten tocarlos, hojearlos. Hay muchas maneras de entender que a pesar de estar pequeños, ellos comprenden y comprenden muy bien. Así se inicia el proceso de alfabetización. Los niños no aprenden con planas, no aprenden con una letra sola, escribiéndola repetidas veces. Posiblemente así se enseñaba a leer, a escribir. Lo que se pretende en preescolar es que comencemos a alfabetizar a nuestros niños con estas experiencias, acercándolo a las revistas, a las historias, a las leyendas, a todos estos textos que les van a llamar la atención. Entonces son relatos literarios los que le llaman la atención a nuestros niños. No hay que preocuparse si en su casa no existen libros, pero bueno, para ello usted puede comenzar con el periódico, con una revista, un texto breve, algo que le permita a sus hijos enterarse que lo que está escrito le está informando algo. Es por eso que sus hijos llegarán el momento en que todo les llama la atención. Mamá, ¿qué dice aquí? Papá, ¿qué dice aquí? Entonces ustedes lo que se recomienda es
con su dedo señalen, en el caso si es una revista o un libro. En la casa siempre va a haber algún libro, porque hay padres que tienen hijos en primaria, en secundaria, etcétera. Y respondamos con gentileza las preguntas de nuestros niños, porque ahí se va a dar cuenta que lo que está escrito sirve para informar. Así que hay una riqueza vasta en los libros infantiles y es muy importante siempre tener a la mano cualquier libro, incluso desde pequeños. Los padres suelen regalar a sus hijos infinidad de juguetes. Regale a su hijo un libro, lea, hable acerca de lo que tiene la portada, lo que dice el título. Mira, hijo, mira el título, aquí dice panda grande y panda pequeño. Y pueden hablar acerca del autor, porque esto es importante que los niños sepan. Jane Cabrera escribió este libro. Y cuando lo tomen así, le van a preguntar, ¿de qué crees que trate este cuento? Entonces vamos a invitar a nuestros niños a interesarlos. Por supuesto que lo primero que van a pedir es tocarlo, porque de eso se trata. Alfabetizar a nuestros hijos comienza a partir de que tú le entregas algo que sirve para comunicar, para aprender más, para divertirse. Cuando tengan un hijo, permitan que ellos exploren. Enséñenle a ustedes cómo tomarlo, cómo sujetarlo, cómo pasar las hojas. Todo esto es importante porque los niños se van a familiarizar con lo que está aquí escrito. La verdadera lectura tiene un olor, tiene un sonido, tiene algo mágico que permite descubrir, como decía en un principio, mundos lejanos, fantásticos. Además de los cuentos, de las historias, los niños deben entender que hay libros que son de divulgación científica, de la naturaleza. A los niños les encanta hablar de los animales, de los bichos, los insectos, pero sobre todo también interesarlos en esa historia en donde podrían conocer diversos paisajes, cómo visten las personas. Son de interés, sobre todo libros de dinosaurios, porque no solamente se trata para el entretenimiento, sino para descubrir, para poder comprender. Aquí hay algo muy importante y valioso. Los niños, cuando usted les lee algo, vamos a pensar en los cuentos, sus hijos se los van a pedir que se los lean repetidas veces. Hágalo, porque ahí es donde nuestros niños comienzan a alfabetizarse. Y esto es algo muy valioso porque ellos descubren que cuando se lee permanece igual. Verá que incluso llegan hasta a memorizar las historias. Eso es el gran comienzo de aprender a leer. Los padres deben tener muy claro que se aprende a leer leyendo. Se aprende a escribir escribiendo, nunca con planas. Eso nos debe quedar muy claro. Se les llaman experiencias lectoras, leer en voz alta a nuestros niños, poseer un libro, tener al abuelo, al tío que lee el periódico, que lee un libro, porque no debemos esperar a que nuestros niños verbalicen lo que está escrito. Debemos entregárselo para que lo explore, para que tenga esa oportunidad de entender que lo que está escrito dice algo. Hay una actividad que les invito a que hagan. Vamos a leer un cuento. Eso es lo que le vamos a decir a nuestros hijos. Y bueno, se busca el momento, les decía en un principio, y puede participar cualquier familiar. Y es momento para que el niño conozca los acuerdos, las reglas, que no interrumpa, para que el cuento pueda escucharse bien. Les decía, hablen acerca de la portada, del título, del autor. Y esto va a llamar la atención a sus hijos. Es lo muy importante. Pero también debemos hacer pausas.
¿Por qué? Porque no podemos leer de corrido. Los niños necesitan asimilar lo que se está leyendo. ¿Ya viste? Por ejemplo, veamos este libro. Este libro se llama El Principito y lo escribió Antoine de Saint-Exupéry. Y así pueden mostrarle. Lo primero que va a llamar su atención son los textos, las imágenes. De ahí nos vamos a basar y comenzar a leer. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez en un libro sobre la selva virgen, titulado Historias vividas, una magnífica estampa que representaba a una serpiente tragándose a una fiera. Entonces hasta ahí podemos hacer la pausa. ¿Por qué? Porque es importante retomar la atención de nuestros niños. Leer en voz alta significa que nuestros niños están convirtiéndose en lectores, que comienzan a entender las herramientas, de que para leer alguien debe escuchar, debe tener un texto. Y esto es lo que debemos entender. Aprender a leer, a escribir, no se da con la repetición de las grafías. Debemos de establecer momentos para ello. En la noche, por ejemplo. ¿Qué importa si su hijo se queda dormido? Cuando se lee a los niños a temprana edad, lo que vamos a lograr es que se desarrolle su vocabulario. Y no se preocupe cuando su hijo no entienda alguna palabra. Creo que ahí tanto aprende el que lee como el que escucha. Puede usted tener el diccionario a un costado y decirle, si no entiendo esta palabra, lo vamos a buscar en el diccionario. Haga estas acciones y si no, explíquelo de una manera simple y continúe con la lectura. Los niños se darán cuenta que van a ir desarrollando esa imaginación, porque lo importante cuando se lee en voz alta, se generan enormes beneficios. La imaginación, la atención, y esto contribuye a que los niños comiencen a inventar sus propias historias. ¿Por qué en los años posteriores, y vamos a llamar en lo que es el nivel medio superior, por qué los estudiantes fracasan? Precisamente porque llegan tarde a la lectura, porque comienzan a leer de una forma obligada. El aprendizaje de la lectura comienza en los primeros años a través del interés, a través del placer. Es así como se va a enriquecer. Había una vez, y los niños pueden crear esas historias a través de esta experiencia que tienen con sus padres, con su mamá. Y colorín colorado, así pueden terminar. Vamos a permitir que las historias sean fantásticas, no tienen que ser lógicas. Así es el mundo de los niños. Usted puede crear una historia y ese va a ser el beneficio. Tener un niño que logre expresarse de manera oral, porque cuando se lee no solamente se aprende a descifrar el contenido, se comprende, que es lo más importante. Se aprende a hablar, se aprende a expresarse. De aquí surge la experiencia con la escritura. Y estos son actos que los niños deben aprender a través de la imaginación. Así que es bueno tener en casa a alguien que esté leyendo, a alguien que esté escribiendo. Los niños aprenden con estos ejemplos. Poco a poco, ustedes podrán observar que incluso en las paredes de su casa encontrarán muñequitos, unos trazos. No hay que regañar a los niños. Los niños no nacen con reglas. No nacen sabiendo que no se escribe, no se debe escribir en la pared. A lo que llamaríamos, entre comillas, escribir. Permitan que esos bellos recuerdos permanezcan un momento en la pared. Después se pintan y desaparecen. Pero eso implica que los niños han observado a una persona escribir. Los niños hoy, en esta era digital, se utilizan los teléfonos celulares y se envían textos. Y ellos tienen esas experiencias en donde ven a un adulto escribir, a un hermano,
enviar información. Y si un niño te pregunta ¿qué haces?, hay que contestarle siempre con gentileza. Estoy enviándole un recado a tu abuelita, estoy dejando un recado a tu mamá. Los niños deben de saber que lo que se escribe es para comunicar algo. No se escribe por escribir, sirve para informar. Ustedes pueden jugar en casa. Le voy a preguntar a tu hermana qué horas son, a tu hermano o a tu papá qué horas son. Y usted escribe, ¿me puedes decir qué horas son? Y se lo da en el papelito a su hijo. Y su hijo se va a ir, pero no le tiene que hablar, le va a dar el papelito nada más. Toma. Y entonces la otra persona deberá contestarle. Y entonces el niño podrá darse cuenta que es algo mágico, que la información solamente con verla te da una respuesta, una acción también. Juguemos con nuestros niños a esta edad, porque cuando ellos empiezan a aprender sobre el lenguaje escrito, es cuando precisamente tienen el acercamiento con los libros, con los textos. No se aprende por separado. Hablar se aprende hablando. Caminar se aprende con los procesos de rodar, de gatear en algunos casos, de tropezarse, mantener el equilibrio. Ese es el proceso. Y a los bebés se les festeja. Sucede lo mismo con el lenguaje oral, con el lenguaje escrito. Los primeros trazos de sus hijos deben felicitarlos en todo momento y no nos debe preocupar si la letra la escribieron volteada, al revés, incompleta. Porque entonces estaremos teniendo a un niño en un ambiente negativo. Debemos darle esa confianza que todo trazo que él haga hay que festejarlo. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Cuando tenemos padres que son enérgicos, van a decir, no te salgas de la rayita, así no se escribe. Hay que recordar que los niños están aprendiendo. Entonces, aprender no implica que hagas todo bonito o todo redondito. Y tampoco podemos decirle, haz la bolita y luego el palito. Eso por favor no lo empleen. Haz la letra A, mira que es redonda. Es muy diferente. No metamos en las explicaciones a nuestros hijos la bolita y el palito. Eso por favor no lo digan. Mira esta letra, mira la E, fíjate qué forma tiene circular. Mira la letra I, que es una línea y tiene un puntito. Y todo esto nos va a permitir que nuestros hijos se sientan en un ambiente seguro. Un papá que no exige, una mamá que no regaña, porque se aprende en ese ambiente cordial. Ustedes se podrán dar cuenta. Suele pensarse que para aprender a leer primero se deben enseñar las letras por separado y luego unirlas. Quizás algunos de nosotros aprendimos así, pero esto no es lo correcto. Los niños deben de entender que la escritura nos da una información y debemos saber que se debe de identificar qué se escribe, para qué se escribe y cómo se escribe. Entonces, de nada nos va a servir hacer las dichosas planas, repetidas veces la letra A. Algunos padres se enorgullecen porque sus hijos ya se saben las 5 vocales. Pero esto no implica que van a aprender a leer. Debemos de entender que se aprende a leer leyendo. Se aprende a escribir escribiendo. Los primeros trazos. Hay que tomar en cuenta eso. En los ejercicios tradicionales era para soltar la mano. No los hagan porque debemos saber que el ejercicio de escribir no es un acto motriz, es una habilidad mental, reflexiva. Escribir por tal motivo, hacer los trazos de repetidas veces, rueditas, etcétera, etcétera, no nos lleva absolutamente a nada. Entonces no es posible, repito,
poner a los niños a rayar y a rayar para que hagan la letra bonita, los vamos a estar frenando en su aprendizaje. Entonces, ¿qué escribimos los adultos en la vida diaria? Recados, felicitaciones, recetas. Eso es lo que los niños deben ver en nosotros. Vamos a ir de compras y vamos a comprar tomate, 1 kilo de tomate. Y así debemos de estar escribiendo frente a ellos. Ya sé, le vamos a enviar un recado a tu abuelita que mañana vamos a ir y se lo vamos a enviar. ¿Qué te parece ahora que tu papá va para allá? Un recado, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Comenzar a escribir el nombre de nuestros hijos, pegarlo. Donde está el refrigerador, etiquetarlo. La palabra refrigerador y pegarlo ahí. La palabra estufa y pegarlo ahí. La palabra ventana y así. Va a llegar el momento en cuando usted quite esas etiquetas, el niño se va a dar cuenta. Y si usted las pone en otro lugar, va a decir, mira mamá, aquí está la palabra refrigerador y no va aquí. Entonces los niños comienzan a familiarizarse con, porque la etiqueta informa, significa algo. Pero cuando hacemos el acto de escribir, el niño se va a dar cuenta que tiene esa función de comunicar a distancia. Bueno, creo que esto es lo que debemos considerar los padres de familia para el inicio de la escritura. Es así como en este breve información con respecto a leer en preescolar hay sugerencias en el libro para las familias para propiciar el desarrollo de la escritura. Una de ellas es que aunque el niño escriba marcas que para usted no tengan sentido, pida que le comparta qué escribió, deje pasar un tiempo y al día siguiente vuelve a preguntarle, él lo recordará y se lo comunicará. Sea paciente con sus esfuerzos, anímelo a familiarizarse con su nombre escrito, reconozcan otras palabras que tengan las letras de su nombre y muestre cómo se escriben los nombres de otras personas de la familia. Úsenlos para marcar, por ejemplo, los cepillos o algún otro objeto. Hay que darle a nuestros niños la oportunidad de escribir, facilitándole lapiceros, colores, lápiz, hojas, papel, cuadernos, todo lo necesario para poder imitar y por supuesto brindarle el ejemplo de que otra persona lo esté haciendo. Esto es muy importante. Le invito a que ustedes respondan a las preguntas, a las peticiones de los niños con respecto a la escritura, con lo que está viendo. Cuando los niños se acerquen y le pregunten, ¿qué dice aquí? Ustedes le pueden preguntar, ¿tú qué crees que dice? Y lo que él crea para abrir ese vínculo, esa confianza. Pero podemos escribir nombres de frutas o con algo que inicie con la letra de su nombre. Por ejemplo, aquí dice pera, se escribe con la P, porque hay que enseñarle la fonética. No hay que decirle se escribe con la P. Hay muchas palabras que empiezan con la P, porque nuestra forma de hablar es así, fonéticamente. No decimos PA, PA, no decimos MA, MA, decimos para decir mamá, decimos ma, ma. Entonces, van a ver que esto va a facilitar la manera de poder comprender cómo los niños aprenden a leer, aprenderán a escribir. Les agradezco mucho haberse tomado estos minutos y bueno, les invito a que lean en el libro para las familias a partir de la página 24. Son 3 hojas muy importantes que ustedes van a encontrar aquí. Esta información es tan importante. Ojalá ustedes siempre habrá padres interesados en estos temas y que nos van a enseñar, sobre todo ustedes, a descubrir por qué no se debe de enseñar con planas a nuestros hijos, por qué debemos leer frente a ellos, por qué debemos escribir. Mi nombre es Eduardo Cortés Martínez y me dio
Mucho gusto, un placer compartirles este tema. Hasta pronto.